Estoy muy contento porque en esta ocasión voy a entrevistar a una hermana de los Sagrados Corazones, Elena Díaz Muriel, que ha tenido una experiencia profunda, fuerte en la otra parte del mundo, en Filipinas, con un montón de experiencias de vida y de muerte. Ella toda esta experiencia, además ella que tiene una fina sensibilidad espiritual, la fue recogiendo en su diario. Y ahora la editorial San Pablo, dada la calidad y la profundidad de estas páginas, la ha querido publicar en este libro que se llama A la sombra del Malungay, relatos desde el corazón. Pues qué alegría en uno de nuestros primeros programas de 2025 contar con nuestra querida hermana Elena Díaz Muriel. Elena, bienvenida a Cruzando Fronteras. Muchas gracias, Fernando. Un placer acompañaros. Claro, has tenido una experiencia muy intensa en Filipinas que has recogido en A la sombra del Malungay. Este libro en realidad es un viaje, pero sobre todo es un viaje al interior de ti misma. Efectivamente, eso pone por ahí, ¿verdad? Sí, ha sido un viaje muy largo. Bueno, se me ha hecho muy largo porque ha sido muy intenso, ¿no? No ha sido tan largo. Han sido 5 meses de experiencia en Filipinas que, bueno, han detonado todo un itinerario, ¿no? Espiritual que por eso digo, ¿no? Que ha sido como muy intenso y muy, bueno, me ha dado para mucho, tanto, tanto, tanto como para llegar a publicarlo en un libro, ¿no? Empezando el programa, tenemos lo que llamamos la pregunta sorpresa, Elena. Vamos a ver a alguien que te va a preguntar y que desde luego te va a dar una sorpresa muy grande. Vamos a ver quién es. Muy buenas, Fernando. Qué alegría saludarte y qué regalo poder estar con vosotros hoy. Gracias. Gracias por invitarme y ofrecerme esta pequeña ventana a través de la cual saludaros y seguir pensando y narrando la vida en alto junto a Elena. Y hola, querida Elena. Pensaba que cuántos itinerarios espirituales habremos leído, ¿verdad? Cuántas vidas con mayúsculas han impactado en nosotras, cuántas conversaciones, aprendizajes, sueños compartidos y todos después de abrir las puertas de vidas como las de Etty Lesum, Dorothy Day, Madeleine Delbrel y tantas otras, ¿no? Y hoy, gracias a que te atreviste a poner por escrito y regalarnos tu paso por Filipinas, puedo junto a otros y otras adentrarme una vez más en tu casa y contemplar lo mucho que se te regala. Te lo he dicho 1000 veces, ¿no? Qué don el tuyo, qué mirada y qué palabra tan bellas te regala este buen Dios. Así que gracias por dejarnos mirar a través de tus ojos y escuchar la vida a través de tus palabras. Y de aquí viene mi pregunta. Mira, el fin de semana he estado con un grupo de personas que acompañan a jóvenes que están a las puertas de una experiencia de voluntariado internacional. Y mientras les escuchaba te pensaba, me preguntaba y te pregunto hoy, ¿no? ¿Qué dirías tú desde tu experiencia? ¿Qué les dirías de qué es aquello que en un viaje como el que tú hiciste o el que harán ellos marca la diferencia, ¿no? ¿Qué mirada, qué manera, qué acciones marcan la diferencia entre un maravilloso viaje y un viaje que transforma la vida, ¿no? Y para los que no damos ese gran salto geográfico, ¿qué lugares, qué actitudes, qué rostros crees imprescindibles visitar para recorrer y transitar ese camino hacia el hondón, hacia la verdad de cada uno? Que al fin y al cabo creo que es el camino que has recorrido tú en este tiempo y el que nos regalas. Pues nada, con esta pregunta me despido y os mando un abrazo lleno de cariño. Adiós. Bueno, pues qué alegría, ¿no? Escuchar a Miriam, una mujer pues muy querida, una amiga muy querida y una mujer muy de Dios. Bueno, yo la escucho y siento que las palabras que me regalan pues me abruman, ¿no? Siento que me pueden incluso venir grandes,
pero qué bonito también escucharla y escuchar hablar de este libro que, bueno, de alguna manera ella fue acompañando mientras se dio a luz, ¿no? Cuando yo estuve en Filipinas, una de las personas con las que yo pues, tenía mucha correspondencia era con ella. Y fue una de las que más me animó a la publicación, ¿no? Una vez que ya las historias fueron estando escritas. Bueno, ¿qué decirle? ¿Qué decirle a la gente, a los jóvenes que se lanzan, ¿no? A la aventura de pisar otras tierras? Quizá lo primero, que vayan descalzos. Ojalá que se pudiera literalmente, pero si no, que haya un proceso previo como de descalzarse ante la tierra sagrada que supone viajar a otro sitio y conocer a otra cultura. Quizás es uno de los mayores aprendizajes míos en Filipinas, ¿no? La importancia de pisar la tierra que otro pisa y no y todo ese proceso que yo narro también al inicio del libro, ¿no? Del miedo, de la intemperie, del qué hacer cuando siento asco, cuando hay cosas que me sorprenden, hay que atravesarlo, hay que vivirlo, pero yo diría, no, ojalá que nadie se quede ahí, porque una vez que se atraviesan esas barreras, se despliega un mundo insospechado por delante. Pues quizás esa sería como una de las recomendaciones, ¿no? O de los consejos al aire que yo daría, decir, oye, esto es tierra sagrada, descálzate y atraviesa el miedo que va a llegar, ¿no? Es inevitable no sentirlo. Pediría también como los ojos abiertos, que tuviéramos los ojos abiertos ante el otro, ante aquel al que nos encontramos, que suspendiéramos el juicio, que no empezáramos ¿no? como a pensar en esto está bien, esto está mal, esto me gusta, esto no, observar, meterse en la realidad hasta el fondo, preguntar, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Y esto qué hacéis? ¿Y cómo lo hacéis? Que preguntarle al otro los significados, al final vivimos a base de significados a las cosas. Bueno, pues hay ciertas tradiciones culturales o hay ciertas formas ¿no? de hablar, de entenderse, de saludar incluso, que vienen explicadas en unas tradiciones o en una cultura. Pues ¿no? Interesarse por todo eso. Sí, yo eso, no sé, se me ocurre a todos estos jóvenes ¿no? que van a iniciar una experiencia misionera o que ya están en ella. A los que no, como dice Miriam, ¿no? A los que no tenemos la oportunidad de viajar o a los que todavía no ha llegado la oportunidad, quizás sí que le diría, en palabras de una de nuestras amigas, ¿no? de Madeleine Delbrel, perforar la realidad que vivimos y en la cotidianidad de cada día está habitada por Dios. Aunque a veces no lo veamos porque estamos insensibilizados o rutinizados o nos hemos acostumbrado a lo de siempre, ¿no? A mí me gustaba mucho un texto de Madeleine, ¿no? Donde ella habla que en el propio metro, en el tren, ¿no? En el autobús de camino a no sé dónde, ella se da como esos momentos de oración honda, donde llegar hasta el fondo, ¿no? De la realidad y darle todo el sentido que tiene. No hace falta irse a otro lado del mundo, aunque este libro esté escrito en Filipinas, pero es posible, ¿no? En lo cotidiano puede haber una vida compartida, puede haber un significado profundo, puedo reconocer cómo Dios habita y cómo acompaña aquí y allí a su pueblo al final. Pues agradecemos mucho la presencia de Miriam en el programa y vamos a continuar con la conversación hablando en torno a la vocación, porque cada uno de nosotros tenemos una vocación, una llamada, que es una llamada concreta, personal, y nuestra vida de alguna manera se va forjando en el cómo vamos respondiendo a esta vocación, ¿no es así? Así es. Ese es uno de los mayores descubrimientos en los últimos años. Ha sido una de las mayores búsquedas de mi vida, ¿no? La pregunta por la vocación ha alimentado mi propia vocación religiosa y mi vocación como cristiana. Y Filipinas yo creo que ha sido el final de una experiencia de mucho tiempo que se ha ido preparando durante muchos años donde ciertas preguntas desesperadas, como dice al inicio del libro una cita de Etty Hillesum, han obtenido respuesta, ¿no? Y ese es como mi mayor tesoro, el haber podido encontrar
mi lugar de batalla, encontrar mi lugar en el mundo. No porque Filipinas me lo haya dado, sino porque Filipinas ha sido el final de un itinerario. Por eso decía también cuando la pregunta de Miriam, ¿no? Que en lo cotidiano es donde vamos aprendiendo a escuchar a Dios. Elena, hablando de batalla, ¿hay entonces luz al final de las batallas? Indudablemente, siempre y en todos los casos. Y cuando parece que no, hay seguir, ¿no? Seguir esperando y seguir confiando. Para mí esta ha sido, como digo, una de las mayores luchas. Yo he estado trabajando con personas sin hogar en un proyecto de la congregación en Salamanca, en la casa de acogida Padre Damián, y a mí las personas sin hogar me han enseñado resiliencia, resistencia, luchas, seguir luchando y luchar otra vez, ¿no? Y hay ciertas historias que me han conmovido desde lo profundo y que me han hecho plantearme esa pregunta por el sentido, por si lo de Dios es verdad, por si realmente las promesas se terminan cumpliendo, porque hay vidas que me he encontrado que estaban muy rotas, ¿no? En Filipinas me he encontrado con historias y con testimonios de personas muy rotos, muy rotos por la vida, por las circunstancias o por cosas que han ido llegando, ¿no? Impactos que han ido recibiendo. En todos los casos, todas esas personas que deberían haber desesperado han salido adelante. Sin que yo sepa cómo, hay esperanza en sus vidas. Incluso en aquellos, ¿no? que están metidos en pozos muy profundos, te hablan de una vida esperanzada en salir de ahí o en que esto tendrá sentido, ¿no? Por algo. Incluso cuando las historias acaban truncadas, que a veces han terminado truncadas, ¿no? La historia de este chico, al que nunca supe cómo se llamaba, pero apodamos Abel en el libro, ¿no? La sangre de Abel en ese capítulo, incluso esa historia, ¿no? Que acaba truncada, otras historias de otras personas que me he cruzado en mi vida, que acaban pues en muerte, incluso ahí permanece, ¿no? La esperanza, como la llamada a decir, aquí no está todo dicho, esta vida no acaba así sin más, ¿no? Esto es recogido por alguien, desde la fe decimos que por Dios, esto es recogido y llevado a plenitud, ¿no? Esto tendrá sentido en algún momento. Este libro se lee muy bien. En realidad yo creo que has sido muy generosa al contar, has abierto tu corazón en el libro, pero claro, hay que tener arte para escribir y para contar las cosas. E incluso las páginas más duras están contadas con mucha delicadeza, con mucha ternura, con transparencia, de una manera muy honda, que calan fácilmente. Y tú también en la experiencia, en esa experiencia que tenías en Filipinas, algo que te ayudó fue precisamente la palabra. Y tú dices aquí en el libro, ¿cuánto bien me hace la palabra? ¿Cómo es esa relación con la palabra de Dios? Pues mira, es una relación que ha ido a mayores en el tiempo, ¿no? Yo reconozco que a mí la Biblia, los textos sagrados, siempre han sido un lugar de referencia. Primero por desconocimiento, porque había muchos textos que yo no entendía, ¿no? Y cómo podían hablar o dar una determinada imagen de Dios o hablar de ¿no? estos milagros de Jesús, esto cómo se entiende, ¿no? Parece magia. Bueno, una serie de cosas que a mí me generaban mucha curiosidad. Y reconozco que por ahí fue en el estudio bíblico donde yo me fui apasionando de la palabra, porque realmente entendí eso de que la palabra está viva y es eficaz, ¿no? Que decimos. En ese descubrir las historias bíblicas y en ese estudiar también, ¿no? La teología y lo que hay detrás, yo fui descubriendo que la historia atravesaba la propia historia y volvía a hacerse real, y volvía a hacerse veraz para mí hoy. He descubierto historias de muchas mujeres en la Biblia, ¿no? Que me han acompañado, que me han expresado, que me han prestado voz, que me han prestado palabra y a veces también silencio. Bueno, ha sido una relación que yo bueno, pues he ido aprendiendo, ¿no? A desarrollar y a cultivar. La palabra me ha ayudado, como digo, a poner voz, a poner palabra, valga la redundancia, a expresarme
y a entenderme a mí y a la relación con Dios y con los otros. Desde ahí, bueno, pues es verdad que hay muchas veces, ¿no?, donde en este libro resuenan textos de la Biblia, porque siento que voy imbricando la vida con ellos, ¿no?, y vamos ahí bailando un poquito al son. Y luego algo que me ha ayudado mucho a poner palabras es el propio silencio, ¿no? Una de las cosas que para mí fueron más sorprendentes o van más en contra de mi carácter, por así decirlo, es el silencio. Yo soy muy charlatana y digo muchas cosas, ¿no? A veces más de las que debo. Entonces, llegar a un sitio en el que yo estaba en silencio la mayor parte del tiempo, bien porque no sé tagalo, ¿no?, que es la lengua, digamos, que allí más hablan, y el inglés estaba un poco oxidado, como cuento también por ahí por el libro, pues eso me hacía estar mucho tiempo en silencio, mucho más disponible para observar, ¿no?, y para dejar que las palabras de otros fueran habitándome a mí por dentro y se fueran hilando con esas palabras que yo traía de casa, ¿no?, que yo traía con toda la experiencia que te he contado y toda la importancia de la palabra. Hasta el punto que llega un momento donde yo voy rezando, ¿no?, la liturgia de las horas o el Evangelio, y descubro textos que para mí han sido muy importantes en mi historia en inglés. Y claro, de repente es como, ha sido un poco raro, ¿no?, porque los textos en inglés reconozco el significado, reconozco las palabras de su significado, pero la experiencia que yo tengo, ¿no?, de rezar con ese texto estaba desactivada, no existía, no se daba. Entonces, en Filipinas, ¿no?, por eso lo cuento en el libro, incluso de la palabra, ¿no?, me tuve que desprender, incluso de todo esa mochila de experiencias que yo llevaba y ese recorrido hecho con tantas historias y tantos personajes, dejarlo a un lado, dejarlo en suspenso y abrirme a la novedad, ¿no? Y ahí se fueron gestando otras palabras también de parte de Dios para mí. A la sombra del Malungay tiene una prologuista de excepción, la religiosa y teóloga Mariola López Villanueva, religiosa del Sagrado Corazón. Ella, claro, dice cosas preciosas en el prólogo. Por ejemplo, esta frase que me encanta: en ocasiones hay que ir al otro lado del mundo para descubrir el potencial de luz que aguarda escondido en nuestros ojos. Sí, y yo le agradezco mucho a Mariola su sí para realizar el prólogo del libro. Para mí fue un regalo y una sorpresa porque, ¿no?, pues Mariola es una mujer con muchas ocupaciones y que me dedique, ¿no?, pues también este tiempo y leer estos textos y poder escribir sobre ellos, para mí fue una suerte. Claro, ella, yo siempre le decía, ¿no?, digo, Mariola, a mí me gustaría que fueras tú por cómo has mirado tú la cotidianidad de la vida, ¿no? A mí me ha enseñado mucho de estas historias, tienen en esa mochila de la que te contaba los libros de Mariola, ¿no?, donde Mariola narra lo más cotidiano a través de historias bíblicas o a través de experiencias muy cotidianas y atraviesa, ¿no?, la realidad. Para mí, que fuera Mariola, pues tenía este plus añadido, ¿no?, de darle las gracias por haberme llevado hasta este punto. Hablemos un poco de pobreza y suciedad. Tú dices en el libro, en este barrio todo es desorden, suciedad. Dios de mi vida, ¿dónde me he metido? ¿Dónde me había metido? La verdad es que sí. Esa fue, yo creo que una de las experiencias más impactantes, porque yo llegué a Filipinas en enero. Y es verdad que al inicio, ¿no?, al salir del aeropuerto, pues todo eran cambios, todo era un mundo cultural distinto, las personas eran diferentes físicamente y los lugares eran distintos, pero no dejábamos de estar en Manila, que es la capital. Entonces, bueno, dentro de todo, Manila había carreteras, asfalto y coches de todo tipo, pero coches. Claro, yo en Manila estuve un tiempo de adaptación hasta que mi cuerpo llegó también con mi espíritu allí y me trasladé a la periferia. Las hermanas tienen dos comunidades en Manila, una es en el centro, esta a la que yo llegué, que es una casa más de formación y demás, y otra en el barrio de Vagón Silan, que está en el extrarradio. Claro, esta llegada a Vagón Silan fue tremenda, tremenda, ¿no? Porque
según iba saliendo de la capital, yo iba viendo cómo las situaciones de pobreza y la precariedad iba aumentando, cómo las casas estaban cada vez peor construidas, cómo incluso los medios de transporte eran cada vez más inseguros, ¿no? Allí no conocen lo que es un cinturón de seguridad prácticamente y hay como, no sé, 10 personas, ¿no? En una camioneta tranquilamente. Entonces, llegar a Vagonsilan es un barrio con calles muy estrechas. Hay una avenida grande, vamos, grande, de un carril y medio, sin señalizar, por supuesto, pero sí que está asfaltado, que atraviesa un poco el barrio y luego se divide en dos laderas, ¿no? Que van hacia abajo hasta llegar a sendos ríos y luego vuelven a subir hacia arriba. Entonces, las casas son chabolas, lo que nosotros conocemos como chabolas, pero allí es la normalidad. Son casas de cemento con chapas de metal haciendo de tejado. Y una peculiaridad que a mí me llamó mucho la atención es que no había ventanas. Estaba el hueco en la pared, pero no había ventana, ¿no? Tú directamente veías al vecino, estabas en la calle, te entraba el agua, te entraba el viento y te entraban los bichos, ¿no? No había una ventana. Entonces, claro, en ese barrio de calles muy estrechas, ya una vez que se sale de la carretera principal, el coche no puede bajar a las calles, a la comunidad de las hermanas no se podía acceder. Entonces había que bajarse y caminar por calles empedradas, ya no estaban asfaltadas y llenas de barro, de suciedad, de niños corriendo, de animales por aquí y por allí. Toda la basura se amontona en cualquier rincón. No hay un sistema de alcantarillado como el que nosotros conocemos, ¿no? Fuera de las vías más principales no hay alcantarillado, llueve y todo se inunda, ¿no? Y hay que dar como a las alcantarillas, darles con palos para que vayan tragando el agua, los sumideros más que alcantarillas. No hay recogida de basura, pasan los camiones de basura una vez a la semana y todo el mundo sale con toda la basura de la semana a echarla al camión, pero mientras tanto la basura pues se acumula en las puertas de las casas, en el interior, a merced de animales y demás. Todo esto hace que la fisonomía del barrio pues sea de mucha suciedad para un europeo, ¿eh? Yo entiendo que esto también es mi punto de vista, que estoy acostumbrada a unas calles limpias, pero bueno, a mí me impactó mucho aquello por la desorganización, ¿no? de todo, cómo se mezclaban unas cosas con las otras y todo convivía en el mismo espacio. Y al mismo tiempo parecía como si el miedo acechara en cada esquina, ¿no? Sí, sí, una de las cosas que a mí más me impactaron en Filipinas fue la desprotección de la gente. Me enseñó a valorar cosas que tenemos dadas por supuesto, ¿no? Como que haya policía o que existan los derechos humanos o que haya unas normas sociales que cumplir, ¿no? Y que si tú, no sé, si tú vas desnudo por la calle, pues te van a detener porque no puedes ir desnudo por la calle. Bueno, pues en Filipinas sí puedes. O tienes que tener, no sé, un permiso de armas si quieres tener un arma. Bueno, pues en Filipinas no, ¿no? A mí me impresionó la desprotección tan enorme de las personas, porque al final era la ley del más fuerte. Quien puede y puede permitírselo, pisa a otros para hacerse con el poder o para salirse con la suya. Hasta el punto de que, bueno, por supuesto, de que hay un sistema, ¿no?, social muy diferenciado. La mujer allí está muy invisibilizada y muy sometida a la autoridad de los hombres, del varón de la familia, sea padre o sea el marido. Además de eso, bueno, pues me encuentro con unas dinámicas sociales donde la mujer ocupa los espacios privados, sale bueno, pues al barrio, atiende a otros, generan una red, ¿no?, entre ellas las nanais, que se llaman las madres, hacían mucho por la vida de Vagonsilan, mucho, 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 pero siempre un poquito desde la esfera de lo privado, o la ayuda mutua, pero desde la esfera de lo privado. Los hombres, bueno, pues tenían otro rol y se dedicaban a otras cosas. En el barrio, en Vagonsilan, había mucha gente con armas en sus casas, ¿no? Bueno, esto que debería estar regulado y termina por no estarlo. Entonces, en determinados momentos, cuando había peleas o cuando había disputas entre
bandas o demás, bueno, pues escuchaba yo, recuerdo una vez que estaba en mi terraza de allí en la comunidad y empecé a escuchar como petardos, ¿no? Como parecían petardos y yo, petardos, pero esto a qué, no eran petardos, ¿no? Eran tiros. Pero mi cabeza no reconocía el sonido porque no estoy acostumbrada a escuchar tiros. Reconoció el sonido como lo más parecido, ¿no? que tenía en mi imaginario, que eran los petardos. Pero no, estaba viendo una pelea de bandas y bueno, al día siguiente nos enteramos de que habían muerto varias personas, ¿no? por una pelea. Entonces la gente está muy desprotegida y tú intentas, ¿no? Como dialogar o decir algo o enfrentarte con otro y la respuesta es la violencia. Por tanto, el pueblo filipino ha aprendido que hay muchas batallas que no puede librar, ¿no? Y ante las que deja de defenderse. Y eso provoca mucha tristeza, o a mí me provocaba mucha tristeza, ¿no? Porque y al final del libro también hablo de esto, ¿no? Digo, ojalá dejaros aquí algo no sé, alguna poción mágica que os ayude a ganar en autoestima, a creeros que tenéis derechos, a poder alzar la voz contundentemente contra las cosas que no están funcionando, bueno, tantas cosas, ¿no? Pero sí, sí, sí. Elena, a tus vecinos les gusta la bendición y cantar. Sí, les encanta la bendición y les encanta cantar. De eso, bueno, yo con la bendición tuve mis peleas, ¿eh? Tengo que reconocerlo, porque el gesto de la bendición, bueno, esto era cotidiano. Siempre a una persona que es mayor que tú en edad, se le pide la bendición. Se coge la mano, ¿no? Se coge la mano y se acerca así a la frente, pidiendo que tú me protejas a mí. Esto se hace con el que es mayor que tú en tu entorno familiar o en el vecindario y con las monjas y con los curas todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Parecemos amuletos mágicos, ¿no? Y a veces a mí me enfadaba un poco esto, decir que yo no soy más buena que tú, ¿no? Y gente mucho más mayor que yo que debería pedirle yo la bendición y no al revés. No, no, sister, sister, ¿no? Y la sister allí repartiendo, bueno, bendiciones a todos lados. Fui entendiendo con el paso del tiempo, porque al principio me costó mucho, que era una manera de hacernos presentes unos a otros. A veces nosotros caminamos por la calle muy rápido y tenemos algo en la mente y vamos a por eso, ¿no? O no sabemos los caminos y vamos corriendo del trabajo a la comunidad, al colegio, donde sea. Claro, eso en Filipinas no puedes hacerlo, porque si te encuentras con alguien, te va a pedir la bendición, va a ir corriendo hacia ti, tanto si sabe tu nombre como si no, va a coger la mano y va a pedir. Claro, eso es un gesto y eso es una forma de parar en medio de la prisa cotidiana y decir, oye, que estoy aquí y que quiero que me bendigas, ¿no? En este descubrir la palabra, una de las cosas que a mí más me sorprendieron en su momento cuando yo empecé esta andadura en la vida religiosa es que la bendición es decir bien de los otros. Y a veces no decimos bien de los otros. Y a veces tenemos palabras muy duras o de mucha condena o de mucho juicio. Y qué importante decir bien unos de otros. Para mí Filipinas me enseñó a eso, ¿no? A consentir la bendición, a que yo podía ser cauce de bendición y a pedirle al otro su bendición. Esa fue una de las cosas que yo también me esforcé en hacer, aunque al principio descoloqué mucho a bastante gente, ¿no? Sobre todo a los niños, de que yo les estaba pidiendo a ellos la bendición. Decían, no, 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 esto no puede ser, es al revés. No, no, tú también. Yo necesito que tú también digas bien de mí. Entonces, bueno, pues sí, 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 fue un aprendizaje, pero fue muy bonito, fue muy bonito. Y para mí ahora es una de las cosas que sigo guardando en el corazón a día de hoy, ¿no? La importancia, el deseo que todos tenemos de que otro nos mire, nos haga saber que estás aquí, que te estoy viendo y que quiero el bien para tu vida. Cuántos contrastes en Filipinas. Descubres una manera desgarradora y atroz, pero también bella y conmovedora de vivir. Y también una vida más desordenada y dura, pero a la vez más ajustada a los ritmos pacientes de la naturaleza, más serena y sencilla, más humanizante incluso en su precariedad.
Pues sí, ese fue otro de los aprendizajes filipinos, de una mente, ¿no? Como la mía, muy ordenada y muy de utilidad-respuesta, llego a un lugar donde se va haciendo y se va haciendo poco a poco. Eso me costó y te reconozco que al principio con alguna pelea. Decir, bueno, ¿a qué hora hemos quedado? Ah, no sé, pues por la mañana. Ya, pero por la mañana, desde las 5 que amanecemos, de las 5 de la mañana que amanecemos hasta las 12 que comemos, hay un rango de horas. Bueno, cuando vayamos llegando, cuando la gente vaya llegando, a mí aquello me descolocaba, ¿no? Que yo soy de, pues, reunión a esta hora, la misa a esta hora, etcétera, etcétera. Filipinas a mí me enseñó que hay una forma de vivir que se acompasa a los ritmos, que aquí estamos muy acostumbrados a que nuestro tiempo sea productivo, a que sirva para algo, y allí es como ir al son de la vida. Nos levantábamos, como te digo, a las 5 y uno no sabe lo que va a pasar ese día. A lo mejor la actividad está clara porque está centrada en el centro Damián, donde se atienden a los niños, o en el centro Imer, donde se atiende a los mayores en situación de abandono. A lo mejor ese día pasa algo por lo que hay que salir a Filipinas y eso implica desplazarte y probablemente dormir fuera. O a lo mejor ese día, pues el camión que trae el husk of the rice, la cáscara del arroz, no ha podido llegar o han llegado antes de la cuenta y hay que cambiar los planes. No importa, yo nunca escuché a nadie quejarse de que hubiese que cambiar los planes o que las cosas no salieran como estaban programadas. Las cosas salían, más lentamente, sin tanta productividad, ¿no? A lo mejor no se acababa el trabajo o no se acababa todo el trabajo o se hacía menos de lo que uno piensa que hay que hacer, pero sí que la vida era mucho más calmada y en consonancia, en armonía, ¿no? Sobre todo con la naturaleza y con los ritmos del día. A mí eso se me quedó grabado como algo que nosotros hemos perdido en Europa y que hace bien al espíritu y hace bien a nuestra manera de entendernos, ¿no? Como seres humanos, que no lo absolutizamos todo o que no lo podemos todo, ¿no? Somos una parte más de un universo mucho mayor y que va a otro ritmo, ¿no? Y a veces queremos dominar la realidad y una de las cosas que la Biblia a mí me enseñó es que cuando en el Génesis, ¿no? Se habla de crecer, multiplicados, llenad la tierra y sometedla. Esa forma de sometimiento es al estilo de Dios, es cuidar de la creación, no es dominarla, no es transformarla, no es utilizarla, es cuidar de ella, ¿no? Y eso, Filipinas sabe lo que es eso y entiende cómo se cuida a los otros y cómo se cuida el mundo en el que vivimos para que dé de sí, no para agotarlo, sino para que dé de sí para mí y para el que viene detrás. Elena, tenemos ahora ya preparada la segunda pregunta sorpresa del programa. Vamos a ver de qué trata esta pregunta. También es bastante profunda, ¿eh? Hola Fernando, hola Elena, un saludo a todos los que nos escucháis. Muchas gracias Fernando por dejarme participar en este programa que sin duda es especial para nosotros como familia de los Sagrados Corazones. Y muchas gracias Elena por este libro que nos regala, por estas palabras que buscan ponerle voz a los sin voz, ¿no? Como tú tantas veces nos recuerdas. A nosotros nos tocó compartir la experiencia misionera en el tiempo, tuve unos meses en Filipinas y yo en la India, y pudimos compartir mucho y compartir esos nuevos aprendizajes que nos regaló esa experiencia. Y a través de las páginas de este libro, pues nos descubres un Dios nuevo y un Dios sorprendente, un poco desconocido a los ojos de nuestra cultura. Por ahí iría un poco mi pregunta. Me gustaría que nos sintetizase, pues, qué es eso nuevo de Dios, esa nueva imagen de Dios que te regaló el pueblo filipino, que tú aprendiste en tu experiencia allí. Tú que lo tenías todo tan claro, tan fijo, tan conocedora de Dios y de los pobres, algo nuevo se te reveló allí y Dios se te presentó con rostros y con aristas nuevas, ¿no? Pues cuéntanos un poquito cómo fue ese descubrimiento, cómo fue ese aprendizaje y cómo te acercaste a Dios
o cómo se te acercó Dios a ti de un modo nuevo. Pues muchas gracias a los dos y un saludo muy grande. Pues nada, muchas gracias a Juan de por esta participación y por esta pregunta. Me alegra mucho verlo porque, como él dice, ¿no? Compartimos el tiempo que yo estuve en Filipinas. Juan de estuvo en la India y, bueno, otro de los hermanos de la congregación, ¿no? Ignacio, estuvo en Perú. Y fue muy bonito compartir con ellos la experiencia, porque lo que yo viví en Filipinas lo ha vivido él también en la India o Ignacio desde Perú, ¿no? Ahí tuvimos la oportunidad en algún momento de compartir, también por este medio, por lo online, la experiencia y bueno, escucharlos a mí me ayudaba en el ir viviendo, ¿no? en Filipinas. Bueno, la pregunta de Juan de no me parece fácil, ¿no? Me parece un reto y me ayuda, o sea, me gusta escucharla, ¿no? Porque también me pone a mí en la tesitura de darme razón de qué ha pasado conmigo en Filipinas y que ha sido de Dios, ¿no? En ese paso también por esta experiencia. Bueno, yo me voy a remitir a la imagen que da título al libro, ¿no? El malunggay. El malunggay es un árbol típico en Filipinas, que está en la portada del libro, tiene una hoja muy característica. Es un árbol que puede ser muy chiquitito o puede hacerse gigante. Puede dar mucha sombra y se puede quebrar con mucha facilidad. Las hojas de malunggay se utilizan para todo, para comer, se cocinan y se comen como verdura. Se hacen jabones con malunggay, se hacen cremas para la cara. Bueno, hay usos de todo tipo, ¿no? Hay usos medicinales, usos para todo. El malunggay se usa para todo. Y cuando a mí me preguntaron, ¿no? Una vez en una de las reuniones que tuvimos allí, hermanos y hermanas en Filipinas, oye, ¿y Dios para ti en este tiempo qué? ¿Cómo se está dando a conocer? Yo miraba así alrededor y solo veía malunggay por todos lados, que es el árbol más típico y más desconocido para mí. Entonces, el árbol presente en toda su cotidianidad era algo nuevo, era un elemento nuevo y extraño para mí. Y elegí ese símbolo, ¿no? Dios es como este árbol de malunggay, porque acompaña, porque está tan enraizado y tan metido en la vida que no os entendéis sin él, y a la vez es un árbol que se puede quebrar, que se puede moldear, que se puede destruir, no se impone, no anula nuestra capacidad o no anula al resto de árboles, sino que está, permanece y su presencia es discreta. Ese es Dios, ¿no? Y así se me descubrió Dios en Filipinas. Aquel que estaba, aun cuando yo no sabía mirar ni buscar. Aquel que acompañaba, aun cuando yo me podía sentir totalmente abandonada. Como el árbol de malunggay, ¿no? Como la hoja de malunggay. Además de eso, pues qué decir, ¿no? Que la experiencia en Filipinas ha sido una experiencia de límite, de ponerme al límite con lo mejor y lo peor del ser humano. Y ha sido una experiencia muy, muy difícil a veces. Yo soy una persona muy reivindicativa con los derechos de las mujeres especialmente, pero también de todo aquel que sea especialmente vulnerable. Y Filipinas me ha puesto ante situaciones de verdadero desgarro, donde yo solo podía estar y acompañar, porque no era nadie ni tenía poder alguno para hacer otra cosa. Y en ese estar y en ese acompañar he sentido que mi vida tenía sentido, ¿no? Y vio Dios que era bueno, y esto es bueno, ¿no? Y esto es suficiente. Entonces es el Dios de la esperanza, el Dios de la espera, el Dios que no se cansa, y el Dios que de alguna manera cumple su promesa. Eso ha sido fundamental. Me preguntabas antes también por el canto, ¿no? El pueblo filipino me ha enseñado que cantar es resistir y que uno puede vivir situaciones muy dramáticas y al día siguiente cantar al karaoke. Y está bien. Y tiene que ser así.
la muerte o la oscuridad o el sufrimiento no tiene nunca la última palabra. Y eso me lo ha enseñado Filipinas especialmente. Agradecemos también a Juan de su presencia, su participación en el programa. Y yo he de decirte que, claro, uno de los momentos así de pausa, de respirar un poquito leyendo el libro, ha sido cuando te subías a la azotea de la comunidad. ¿Qué simboliza Ujú. esa azotea en ese trajín de vida? Pues mira, la azotea, la verdad es que fue convirtiéndose poco a poco en un lugar importante, ¿no? La casa de la comunidad, la casa de las hermanas en Vagonsilan, es una casa alquilada, no es propiedad nuestra, y son, pues eso, como las casas del lugar, son paredes de cemento sin ventanas, y la única peculiaridad es que nosotras tenemos dos plantas que terminan en una azotea de cemento pura y dura, donde una de las hermanas planta, tiene macetitas de botellas de plástico reutilizadas que se cortan a la mitad y son maceteros, donde tiene distintas plantitas. Entonces esa es la azotea, ¿no? Todo cemento, abierto, diáfano y estas plantas con un grifo para poder regar. Un grifo, por supuesto, de agua no potable. Y el agua no se puede beber cualquier agua. Entonces esta terraza, yo cuando la descubrí, claro, en un sitio, en un barrio donde hay una aglomeración de gente tremenda, donde no hay intimidad, porque como ya te digo, es una tontería, pero no hay ventanas. Si no hay ventanas, tu intimidad de tu casa está expuesta a todo el que pase por la calle. La mía y la del vecino, la de todos. La vida se hace fuera, las puertas están abiertas, los animales entran y salen. Ahí en la entrada de muchas casas hay gallinas, hay bueno, animales para el consumo, para la crianza. Claro, la terraza era el único sitio lo suficientemente elevado como para que yo no viese a nadie y nadie me viese a mí. Y un sitio lo suficientemente elevado de todo el murmullo y el jaleo constante que supone la vida compartida en la calle. Entonces yo allí me subía cuando ya iba terminando el día, las últimas horas de la tarde y mientras se anochecía, primero porque era como un sitio tranquilo, donde yo poder rezar, eso era fundamental. Y se fue convirtiendo en lugar donde yo escribí. Este libro, A la sombra del Malungay, se escribe en esa terraza. Estas historias forman parte de mi diario de oración en Filipinas. Una de las cosas que, bueno, yo tenía como cierto reparo, cierto pudor a la hora de publicarlo, porque al final, como tú decías, no es mi vida abierta en canal, pero también sentía que era un deber pendiente con Filipinas el poder contar lo que allí sucede y sigue sucediendo. Todo esto se escribió en esa terraza donde yo disfrutaba las puestas de sol, que eran espectaculares, espectaculares, y donde tú me decías que Dios está aquí, es que yo no puedo negarlo, ¿no? Era tan abrumador bueno, que sobrecogía. Y era un lugar tranquilo, donde yo poder rezar, donde poder escribir, donde poder estar conmigo misma, y se fue convirtiendo en un lugar habitado por Dios. Porque hubo un momento, ¿no? Donde una de las historias donde hablo de la soledad y demás, yo digo, es que estoy sola físicamente, pero no me siento sola, ¿no? En esta azotea perdida, pero no olvidada. Dios no olvida este lugar, aunque este lugar es un lugar perdido en mitad de Filipinas que nadie, ¿no?, lo encontraría. Bueno, y poco a poco te vas convirtiendo en Ate Elena. Bueno, no sé si me convierto o no, es una palabra a mí me sorprende y a veces incluso te diría que me viene grande, ¿no? Ate y cuya son dos palabras que en lo que yo fui entendiendo, bueno, la traducción literal es hermano y hermana, ¿sí? Y en lo que yo fui entendiendo se utilizan como signo de respeto, se ponen antes del nombre y a todo el que es mayor, ya a una cierta edad, se le llama ate si es mujer, cuya si es hombre, y luego seguido de su nombre. A veces ni siquiera seguido de su nombre, simplemente tú no sabes cómo se llama alguien y dices ate, y ya el que sea, pues atiende. La traducción literal es hermano y hermana, aunque yo creo que es algo tipo a don, doña, por ahí, ¿no? Pero bueno, la literal me ha gustado siempre más.
no todo el mundo tiene esta distinción y eso también es interesante o significativo porque hay gente excluida entre los excluidos de aquella tierra a los que no se le llama ate, a los que no se le llama. Y si se le llama, porque alguien se acuerda de su nombre, pero si no, ni eso, ¿no? Y a mí sí que me sorprendió en un momento dado encontrarme con una mujer que en el libro, ¿no? Se llama Raquel, aunque ese no es su verdadero nombre, donde ella no era ate, ella no era nada, no se la llamaba. Era una mujer que vivía en la calle, seguirá viviendo, supongo, en la calle, y que me parecía que había perdido un poco la cabeza, con una historia muy, muy, muy dura y muy difícil detrás, y abandonada, uno de los pobres de Yahvé, yo diría. Pues Belén no era ate, nadie la llamaba con ese nombre, aunque poco a poco se lo fuimos regalando, ¿no? Por lo menos yo se lo fui regalando al final de mi experiencia cada vez que me crucé con ella. También hace unas apreciaciones sobre lo que es o lo que tendría que ser la vida religiosa. Porque el libro, claro, están tus experiencias, pero también todos tus sueños, tus anhelos, todo lo que llevas un poco en la mochila. Y dice, la vida religiosa no es solo estar con los pobres, que es muy importante, también implica tener tiempo para rezar con honestidad y hondura, pasar tiempos gratuitos con las hermanas, ayudándonos a entender qué hacemos y por qué lo hacemos, con qué sentido vivimos y trabajamos. Mm. Sí, me vas a meter en un lío, con estas preguntas que me haces, pero yo creo que sí, que es importante. Una de las cosas para mí fundamentales o que voy descubriendo fundamentales es que no nos las jugamos en la cantidad de cosas que hacemos, sino en el cómo estamos en aquello que hacemos. Yo puedo hacer muchas cosas. Yo ahora mismo trabajo en Cáritas y voy de visita a muchos equipos de Cáritas y trabajo con mucha gente, voluntarios y personas que necesitan de la ayuda de Cáritas. Claro, yo podría, no sé, ver a una cantidad tremenda de personas a la semana y puedo ver más incluso, pero si yo no estoy con ellos de una determinada manera, eso está vacío, eso no tiene sentido, para mí no lo tiene. ¿Eh? Hay muchos trabajadores sociales, hay muchos psicólogos, animadores socioculturales y hay mucha gente que se dedica a lo social, a atender a otros. No somos indispensables en la acción social. Hay otra gente que lo hace mucho mejor que nosotros, pero nosotros tenemos algo que aportar que no tienen el resto y por eso tiene sentido que estemos en estos espacios, ¿no? de acción social porque nuestra manera de entender al ser humano tiene su raíz en el Evangelio y en el cómo Jesús entendía la acción y cómo trataba, ¿no? a los demás. Si perdemos eso, ya es que no tiene sentido, ¿no? Para mí no lo tiene. Por tanto, sí, en un sitio como Filipinas, donde había siempre tarea y siempre hay trabajo y siempre hay gente que necesita, teníamos como esa tentación, ¿no? de estar todo el tiempo volcadas hacia afuera y pasar por encima de los espacios comunitarios o del tiempo, ¿no? que nos podíamos dedicar. Y teníamos, eso me ayudaron mucho las hermanas, ¿no? Como a recordarme que ahora vamos a rezar. Pero no ves que está... Sí, pero ahora nos vamos a cuidar nosotras, ¿no? Y ahora nos vamos a ir a la capilla y vamos a rezar juntas. No porque no queramos estar con la gente, sino porque nadie da lo que no tiene y necesitamos cuidar y cultivar nuestra experiencia de Dios para poder ofrecer algo distinto, porque si no, no hacemos lo que hace todo el mundo. Insisto, hay otros que lo hacen infinitamente mejor que nosotros, pero lo que tenemos que aportar tiene que salir del corazón y para que salga del corazón tiene que habitarnos y para eso necesita tiempo, silencio, vida de oración, lectura, bueno, de todo, ¿no? Mm, Insisto, ¿no? Por eso, porque nadie da lo que no tiene. La trama de la narración está muy bien tejida, entretejida, y hay preguntas que sirven un poco de hilo y también que nos despiertan un poco.
que son simpáticas, pero que al mismo tiempo llevan una realidad pues, de sufrimiento, de pobreza grande. Por ejemplo, esa pregunta de ¿Do you eat? ¿Has comido? Sí, esa pregunta a mí me sorprendió muchísimo. Y tardé tiempo en entenderla, ¿eh? Porque al principio decía, bueno, pues pensaba que era lo literal, oye, has comido. Pero con el tiempo, bueno, me fui dando cuenta, ya digo, como tenía muy poquita palabra, ocupaba muy poco los espacios. Yo siempre como ahí un poquito al margen de las reuniones, ¿no? Y entonces podía observar mucho. Y esta capacidad de observar, este tiempo para observar, me fue dando a conocer que hay preguntas que van más allá de lo que, de la literalidad de las palabras. Y que hay gente a nuestro alrededor que no comía, por muchos motivos. Bien porque no tenía, bien porque no tenía tiempo, porque se lo daba a otros, infinidad de posibilidades. Y ahí las hermanas, ¿no? Con una mirada muy fina y con mucha experiencia encima, sabían reconocerlo. Y la pregunta no era obvia, no se hacía a aquel que tú sabes que no ha comido, no. Se le hacía a determinadas personas. Se saludaba, era un saludo, una forma de saludar al que viene y decirle, oye, que aquí hay un sitio. Y siempre, siempre, siempre había un sitio y siempre había arroz y siempre se podía, como ya te decía antes, ¿no? Cortar malunggay y darle unas vueltas ahí al fuego y poner otro plato en la mesa. La comida era muy precaria, pero había para todo, ¿no? El arroz en la alimentación básica y siempre con algo de carne si había suerte o sobre todo verduras. Y siempre había para los que no comían. Hablas también de lo que dice la hermana Anas, que es la parte del libro quizá muy valiente por la manera en la que trata asuntos incluso muy complejos, que es sobre la pobreza del conocimiento. Ujú. Sí, es quizá la parte más atrevida, no sé si valiente o atrevida. En el libro hablo de algunos temas de los que yo soy consciente de que esto es una opinión, que no está contrastada, ni estudiada, ni hay un estudio sociológico detrás que me permita afirmar nada. Simplemente son conversaciones e intuiciones, porque como digo, ¿no? El libro es un diario de oración, no es otra cosa. Entonces había ahí unas conversaciones con Anas, una de las hermanas de allí de Indonesia, que iban en torno a esto, ¿no? A la pobreza. Porque claro, yo no dejaba de ver una realidad muy precaria, pero unas familias muy numerosas. O bueno, el tema de, por desgracia, ¿no? Un tema del que no se habla porque no existe prácticamente es el suicidio, todo lo contrario con lo que tenemos aquí en Europa, pero un tema más tabú aquí y allí, pero que está a la orden del día, son los abusos, ¿no? Los abusos en el seno de las familias también. Entonces, claro, yo darme cuenta de todas esas cosas fue muy duro y yo no entendía y tardé mucho como en ir procesando. Ana hablaba de que la pobreza no es solo material, sino de que hay una pobreza intelectual, una pobreza del conocimiento, de quien no ha tenido la oportunidad de formarse, de quien no ha tenido la oportunidad de ir al colegio y de aprender que 2 más 2 son 4. Algo tan básico, un sistema educativo, ¿no? Que nos parece tan necesario y tan, bueno, pues que cae por su propio peso, allí no lo es. Y para mí fue darme cuenta de hasta qué punto el analfabetismo o la pobreza de conocimiento marca el destino de muchas personas y de gente para el bien y para el mal. Y cómo el empeño de las hermanas en Filipinas es que los niños estudien y cómo todo el desarrollo de los pueblos viene por ahí, ¿no? Por la educación. Y claro, para que estudien tienen que tener alimento, entonces hay que darles de comer. Los programas son muy básicos y se basan en dar de comer sobre todo a los niños y a las madres embarazadas o con niños lactantes, para que esos niños puedan estudiar y ayudarles con los deberes y que no dejen los estudios y que no se pongan a trabajar súper pronto y que si pueden y quieren estudiar algo más, pues darles la posibilidad de hacerlo, ¿no? De unos estudios superiores, porque si no los estamos condenando
a unas vidas de mucho dolor y de mucho sufrimiento, ¿no? Porque hay un tipo de pobreza que no tiene que ver con lo que tenemos, sino con lo que tenemos dentro, ¿no? En el corazón y en la cabeza. Elena, podríamos seguir mucho más tiempo desmenuzando este libro, pero yo creo que la invitación es a que lo leamos a la sombra del Malungai. Ciertamente el subtítulo está muy bien puesto, Relato desde el corazón, editado por San Pablo. Y me gustaría pedirte, para sellar de alguna manera esta conversación, que pudieras leernos un texto que está justamente antes del epílogo de Gioconda Belli, que es un texto muy hermoso para finalizar. Uno no escoge el país donde nace, pero ama el país donde ha nacido. Uno no escoge el tiempo para venir al mundo, pero debe dejar huella de su tiempo. Nadie puede evadir su responsabilidad. Nadie puede taparse los ojos, los oídos, enmudecer y cortarse las manos. Todos tenemos un deber de amor que cumplir, una historia que hacer, una meta que alcanzar. No escogimos el momento para venir al mundo. Ahora podemos hacer el mundo en que nacerá y crecerá la semilla que trajimos con nosotros. Pues Elena Díaz Muriel, muchísimas gracias por este rato de conversación de algo tan íntimo, tan personal como esta experiencia en la que pues tú has abierto el corazón. Hasta siempre. Y muchas gracias a vosotros, gracias por invitarme y por la oportunidad también de hablar de una experiencia tan bonita y tan intensa, ¿no? como la vivida en Filipinas. Ojalá, cuando yo regalo este libro, siempre pido lo mismo, ¿no? Digo, mira, yo necesité a lo mejor irme a Filipinas para descubrir esto, pero ojalá que estas historias te descubran el paso de Dios en tu vida cotidiana, ¿no? Pues ese sería mi mayor deseo para todo el que se acerque al libro, que descubramos al Dios con nosotros que está en lo que hacemos, en donde estamos, ¿no? Ahí está, esperando y llamándonos a cada uno. Si te ha gustado esta entrevista en nuestro programa Cruzando Fronteras, te animamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des a like, que actives la campanita y que hagas tus comentarios en las redes sociales sobre aquello que más te ha llamado la atención de esta conversación con Elena Díaz Muriel, autora de A la sombra del Malungai.